Bienvenidos a las pantallas de Telecauquenes a esta conversación especial sobre un hombre que nació en nuestra tierra en la quinta noche de julio, como él lo expresó, como él lo describió en alguna oportunidad. Un hombre que, a pesar de tener una repercusión internacional en el mundo de las letras, es muy desconocido en su tierra natal, muy desconocido en Cauquenes. Apenas por ahí una pequeña calle de población, de una villa, lleva el nombre de Luis Omar Cáceres. Poeta considerado dentro del creacionismo junto con Vicente Huidobro, y que a través de su única obra, La defensa del ídolo, ha tenido una repercusión fundamental en la literatura latinoamericana, traducido al inglés y al portugués. Pero qué mejor para hablar de Luis Omar Cáceres, y agradecemos por supuesto la presencia en esta conversación con... Ustedes ya lo ubican, ya lo ven en pantalla, conocido por tener exitosos programas de televisión sobre literatura, sobre el arte, sobre la belleza de pensar, poeta, profesor Cristian Walken, a quien damos la bienvenida. Gusto de saludarlo, Cristian. Sergio, un saludo muy afectuoso y un saludo también muy afectuoso a todos los teleauditores, voy a decir, sí, o telespectadores del canal de Cauquenes, a toda la gente de Cauquenes, un afectuoso saludo desde mi biblioteca, que es donde estoy. Sí, ahí lo vemos que está muy bien implementada la biblioteca, qué envidia. Sí. Bueno, Cristian, ¿cuál es la importancia que tiene Luis Omar Cáceres para la literatura? Mira, primero, Sergio, quiero contarte que para mí Omar Cáceres es un poeta entrañable, pero desde hace muchísimos años, en una época en que prácticamente nadie hablaba de Omar Cáceres en Chile. La primera vez que oí hablar de él fue al poeta Eduardo Anguita, Premio Nacional de Literatura, y que fue pareja de mi madre. Él llegaba en las tardes a mi casa porque era un poco insomne, vivía casi en la noche, y contaba toda la historia de los personajes de la generación del 38, que es una época fascinante de la historia de la literatura chilena. Y entre los personajes y los poetas que él admiraba estaba Omar Cáceres. Él me contó ahí que la primera vez que lo había visto era en el momento en que con Bolodia Teltimon estaban haciendo la antología de la poesía chilena nueva en un café, creo que el Café Iris, en la calle San Diego, el mítico Café Iris, y apareció Omar Cáceres con un violín bajo el brazo de punta en blanco, silencioso, les entregó su poemario y se retiró. Y Anguita me decía que había empezado a leer los poemas y se había dado cuenta que era un tremendo poeta, y se paró sobre la mesa, eso es lo que me contaba él, y dijo: tenemos un Rimbaud, un nuevo Rimbaud. Omar Cáceres va a desaparecer trágicamente, tú lo sabes, de una muerte que todavía no se sabe muy bien el origen, No si se ha fue un crimen delictual o político, pasional, no lo sabemos. Pero la segunda persona de la que escuché hablar con mucha admiración por Omar Cáceres es el escritor y diplomático chileno Miguel Serrano, quien escribió unas páginas muy hermosas en su libro Ni por mar ni por tierra, también refiriéndose a este enigmático poeta, a este poeta de talante metafísico, que escribió una poesía, tú lo situaste dentro del creacionismo, pero yo creo que él desborda el creacionismo. Un solo libro, pero un libro que está lleno de versos que son de verdad unos relámpagos. Por ejemplo, yo siempre recito ese verso, me encanta ese verso: solitario como una montaña diciendo la palabra entonces. Es un verso extraordinario. O a veces cuando quiero decir, y lo digo en mis programas de radio, que cuando hablo uno está rodeado de todos los muertos que escribieron antes, digo, rodeado de fantasmas para poder pensar. Es otra frase de Omar Cáceres. Yo creo que Omar Cáceres era un vidente, era alguien que es interesante porque tuvo una dimensión política, participó en la actividad sindical en un momento de la historia política de Chile en la época del gobierno o la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, y al mismo tiempo era un poeta metafísico que estaba conectado con esencias, con el cosmos, una figura fascinante y misteriosa, tal vez una de las leyendas más poderosas de la historia de la literatura chilena. Ahora, el hecho de escribir un solo libro y que este libro haya tenido una notoriedad que traspasó nuestras fronteras y traducido. Son muy pocos los autores chilenos que son traducidos al inglés. Al portugués a lo mejor es un poco más común, pero al inglés eso le da una connotación y una relevancia, digamos, para la literatura, no solo latinoamericana, sino que universal, ¿o no, Cristian? Bueno, desde luego a mí me sorprende el hecho de que haya sido Omar Cáceres traducido al inglés. Hay muchos poetas chilenos importantes, no digo que no sea importante, es muy importante, desde luego, que no han sido traducidos al inglés.
Eso es lo primero que te quiero decir. Lo segundo es que a mí me parece que cada vez que yo le he presentado, mostrado un libro de Omar Cáceres, el libro de Omar Cáceres, que lo tengo acá casi deshilachado entero porque es un libro que me ha acompañado por muchos años, la edición que hizo Solón, todas las personas a las que le he entregado el libro y que no lo conocían, se han deslumbrado, se han maravillado con este poeta tan poco leído por estos lares. No es el único poeta no leído, pero es verdad que uno de los poetas de los que debiera haberse dicho mucho más. Y yo creo que Omar Cáceres es interesante. Comienza a encontrar sus lectores ahora, comienza a levantarse su figura ahora. El hecho de que tú me estés entrevistando a mí hoy día en un programa de televisión desde Cauquenes es para mí casi un milagro, porque uno hablaba de Omar Cáceres casi como un poeta secreto. Era un secreto a voces dentro de la poesía chilena. Y hoy día su espíritu, su alma de poeta comienza de nuevo a flotar entre nosotros, y esto es para mí extremadamente significativo y misterioso al mismo tiempo. Sí, yo le voy a confesar a usted y a los televidentes que mientras estaba en la universidad estábamos pasando el ramo de literatura y de la lírica particularmente, y precisamente el profesor o la profesora habló del poeta Omar Cáceres y lo situó dentro del creacionismo, por eso lo cité así, junto con Huidobro, y que eran muy amigos. Bueno, averigüé sobre Luis Omar Cáceres, su biografía, y ahí recién me di cuenta que había nacido en Cauquenes. Así que bueno, no es un pecado que el resto de la gente no conozca, no, claro, digamos, claro. A lo menos de Omar Cáceres. Eso que tú señalas es muy importante. Yo creo que la riqueza más potente, poética de Chile está en la provincia, está en el Chile profundo. Si uno estudia la biografía de la mayoría de los grandes poetas, Nicanor Parra, Chillán, Gonzalo Rojas, Chillán, Neruda, la Araucanía, Jorge Tellier, también la Araucanía, Rolando Cárdenas, Punta Arenas, etcétera, etcétera, Gabriela Mistral, el norte chico, si tú te das cuenta, la riqueza, la poesía, que es para mí el patrimonio cultural más importante del país, lejos. Yo siempre he dicho que la poesía es el otro pensar de Chile. Es donde realmente los chilenos hemos pensado originalmente. Está en la provincia, está en las regiones, está en la ciudad. Y por eso que la enfermedad de la centralización de Chile es una enfermedad del alma, es una enfermedad cultural, nos empobrecemos cada vez que, de alguna manera, toda la energía y los recursos son chupados por el centro, y de alguna manera las regiones tienen que subsistir desde sus propios recursos, desde su propia voluntad. Pero ahí está la riqueza, ahí está lo más bello y misterioso de Chile, lo que siempre me ha fascinado más, y entre ellos poetas como Omar Cáceres, y hay tantos otros, desde luego. Cristian, y de ahí la importancia tal vez de que este homenaje en su natalicio número 106 surge precisamente de su ciudad natal, ¿no? Desde luego que sí, me parece. Bueno, desde luego que sí. Encuentro extraordinario esta iniciativa de celebrar a Omar Cáceres en su ciudad natal, en que Cauquenes tenga su mito. Todas las ciudades donde ha habido un gran poeta como Cavafio en Alejandría, Pessoa en Lisboa, Buenos Aires y Borges. Bueno, Cauquenes tiene un gran poeta. Que haya publicado un solo libro, murió muy joven Omar Cáceres, no llegó a tener 40 años, no importa. Han habido grandísimos escritores que tienen un solo gran libro. Hay gente que al revés publica demasiado, diría yo. Pero lo que hay en este libro es oro puro. Es oro puro. Y si tú me permites, me gustaría leer estos versos cortitos que cita Miguel Serrano para que sintamos la vibración poética de este poeta misterioso. Por favor, Cristian. Del poema Azul deshabitado. Comprendo que el sentido, el ruego con que toda soledad extraña nos sorprende, no es más que la evidencia que de la tristeza humana queda, o también la luz de aquel que rompe su seguridad, su consecutiva atmósfera, y retorna para saber que aún existe, que aún alienta y empobrece pasos en la tierra, pero que está ahí, absorto, sin dirección, solitario como una montaña, diciendo la palabra entonces. Estos versos son de una densidad poética, porque no hay que tratar de entenderlos intelectualmente, la poesía hay que también sentirla con todo el ser. Pero aquí Omar Cáceres toca nuestra soledad ontológica, nuestra soledad existencial, profunda, la extrañeza de estar todavía vivos. Fíjate cómo dice que es bonito, aún alienta y empobreces pasos en la tierra. Y ese verso final
mi verso favorito, del ser humano que está absorto, sin dirección, solitario como una montaña diciendo la palabra. Entonces, eso es enigmático y bello, sobre todo en este país de montaña. Sí. Cristian, ¿y esto de la generación del 38, él cabe exactamente ahí o es marginal? Mira, lo que pasa es que la clasificación, las clasificaciones de generaciones son a veces, tienen fronteras imprecisas. Hay algunos que incluyen dentro de la generación del 38 escritores realistas, criollistas. Yo cuando me refiero a la denominación del 38 me refiero a lo que Miguel Serrano llamó generación del 38 en el libro Ni por mar ni por tierra, donde va hablando de varios amigos y personajes que eran una pléyade de poetas que de alguna manera se rebelaron contra los ancestros, contra los padres, Huidobro, Neruda, quedaron en una suerte de soledad en un momento histórico muy importante que es la época del Frente Popular. Es uno de los momentos políticos y culturales más ricos de la historia de Chile. Y estos jóvenes eran cada uno de ellos una leyenda. Héctor Barreto, que muere asesinado por las milicias nazis en Santiago. Miguel Serrano, que escribe una literatura completamente fuera del canon de la literatura chilena y que luego se convierte al nazismo esotérico, cuando su amigo, su gran amigo, su alter ego había sido asesinado por los nazis. Héctor Barreto, Jaime Rayo, poetas aparentemente marginales, pero que en realidad forman un canon propio. Yo creo que, yo me refiero a la generación entre ellos, sobre todo a ese puñado de jóvenes, de muchachos, alentados por una Por suerte ideales, de búsqueda ideales. por ideales y por una originalidad, Claro. por una manera distinta de ver el mundo, y que bueno, murieron todos muy jóvenes. No sabemos qué habría pasado si hubieran llegado a la edad mayor adulta, y probablemente se habrían convertido en poetas mucho más grandes. Murieron como leyenda, como dice Jorge Tellier, que decía algún día seremos leyenda. Bueno, ellos hoy día, Omar Cáceres, la prueba de que estemos conversando de él acá, algún día serán leyenda, están siendo leyenda hoy día. Sí, bueno, y eso usted lo sabe más que yo y más que muchas personas que nos están viendo a esta hora. La poesía es mucho más allá de lo evidente, es etérea, es espiritual, finalmente es un canto que lo puede interpretar todo el mundo, pero al mismo tiempo es difícil de entenderla. Sí, pero claro, porque hay que entenderla sin el entendimiento racional. Sin la lógica, ¿no? Sin la lógica. Sergio, me gustaría detenerme en una cosa, porque hay conceptos, elementos que son muy bonitos de la historia de Omar Cáceres, aquí relatado por Serrano de nuevo. Serrano cuenta, y en esto coinciden varios que los conocieron, que Cáceres tenía una manera extraña de recitar, de pronunciar las palabras, casi como que las iba saboreando, y siempre terminaba con una expresión que era compañeritos, ¿ya? Decía así. Y luego, dice Serrano, que estaba rodeado por un aura angustiosa, estaba envuelto en una atmósfera de muerte y de soledad total, ¿no? Y recoge esta afirmación que habría dicho Omar Cáceres, las pocas cosas que sabemos que dijo: hay extremos en el universo que se visitan, y yo he estado presente en ese encuentro, siendo reducido a un átomo y perdiendo mis sentidos. Lo que ahora haga, en las profundidades en que caiga, son el resultado de todo eso, dice Omar Cáceres. Se mueve en un terreno enigmático, casi en el borde de lo esotérico, diría yo, en el sentido bueno de la palabra esotérico. Sí. Es un poeta que todavía queda por descubrir, por profundizar y por releer con mucha más profundidad. Totalmente, Cristian. ¿Y qué se puede hacer para, digamos, mantener viva y vigente la obra de Omar Cáceres? Tanto en Cauquenes, que tenemos que trabajar acá como comunidad, pero en el país. Tal vez hacer un concurso de poesía, invitar a los jóvenes a que se vayan por ese camino. Todas esas iniciativas son absolutamente loables, las que tú acabas de nombrar. Ahora, lo que yo creo, fíjate tú, o sea, yo creo que nosotros tenemos que hacer ahora un trabajo, todos los que conocemos a Omar Cáceres, seguir difundiéndolo como lo están haciendo ustedes, pero a veces hay poetas, hay obras que sin la ayuda de nadie resurgen misteriosamente. Yo creo que es el caso de Cáceres. Es decir, tal vez había que esperar un tiempo para que la obra de Cáceres volviera a surgir. ¿Se escucha bien, no es cierto? Sí, por supuesto. Entonces, ahí hay un impulso que va más allá de lo que incluso nosotros hagamos. O sea, yo tengo la certeza de que Omar Cáceres es un poeta que tiene mucho más futuro que otros poetas que tienen un esplendente pasado porque han sido difundidos, publicados, se enseñan en los colegios. Tal vez
el hecho de que no haya sido enseñado ni en los colegios ni en las universidades, no haya sido secuestrado por la academia, cosa que ocurre a veces con la poesía, hace que Omar Cáceres sea hoy día una figura mucho más atractiva. Y lo que hay que hacer, desde luego, es en Cauquenes, yo creo que hay un trabajo interesante por hacer de recuperar a este poeta como algo propio, un poco lo que se ha hecho en Lautaro con Jorge Telier en la Araucanía. O con Neruda en Parral. Desde luego, o con Neruda en Parral, lo que se está haciendo también está con Luis Villamí, también en la Araucanía, otro poeta interesantísimo. Sí. Pero yo creo que lo mejor para la poesía es leerla en voz alta, recitarla, compartirla, antes del análisis, porque a veces el análisis destruye la poesía. Eso viene después, es importante que hayan comentarios, hermenéutica, pero que la academia no se apodere de esta poesía. Es decir, me encantaría a mí la utopía es que se hicieran recitales con la poesía de Cáceres, que grandes poetas chilenos se juntaran, por ejemplo, a recitar, a leer a Omar Cáceres colectivamente para hacer que sus versos resuenen, vibren y nos toquen el centro profundo, el autos que hablaban los griegos, porque la poesía llega acá, al autos, al mundo interior. Qué bonito sería. Bueno, Cauquenes afortunadamente está prácticamente rodeados de literatura. Tenemos el caso de que Omar Cáceres, ¿no? También estuvo viviendo en Cauquenes Roberto Bolaños. También estudió en Cauquenes Mariano Latorre. Imagínate. Auténtico Carlos Acuña Núñez del criollismo. Sí, así claro que sí. Tenemos mucho que hablar de poesía. Pero por supuesto, y es probable que a lo mejor haya algún poeta joven, un nuevo Omar Cáceres, que esté surgiendo en esas mismas tierras. Por algo hay algo ahí en ese lugar. Como lo había en Chillán, como hay algo, un aura, una energía, una luz que hace que aparezcan de repente cada cierto tiempo estos poetas que son como cometas. A Cáceres como un cometa que pasó, que encendió el cielo de la poesía chilena, y hoy día estamos recibiendo su luz, a pesar de que desapareció como una estrella, está brillando. Sí. Miguel Serrano, cuando falleció Eduardo Anguita, los dos admiradores de Cáceres, dijo algo muy bonito: los poetas cuando mueren se convierten en estrella. ¿En qué estrella te convertiste tú, Eduardo? Y es la misma pregunta que me hago yo. ¿En qué estrella te convertiste, Omar Cáceres? Sí, pues. Cristian Walken, agradecemos esta conversación por las pantallas de Telecauquenes con todos nuestros amigos que están conectados a esta hora. Y, por supuesto, recordar que en el año 2011, 2012 estuvo usted acá entregándonos ese aliento después del terremoto, ese apoyo que llegó a través precisamente de la poesía y de la literatura y esa belleza de pensar que usted nos trajo en aquella oportunidad. Muchas gracias. Sí, recuerdo muy bien esa visita y tengo muchas ganas, una vez que pase esta pandemia, poder volver a recorrer esa parte del país, de ese Chile profundo que tanto amo, Chile de grandes poetas, de grandes energías poéticas. Así es. Hasta una próxima oportunidad, Cristian. Muchísimas gracias. Sergio, te mando un gran abrazo. Fue muy grato conversar contigo. Muy emocionante pensar que Omar Cáceres esté siendo relevado y recuperado desde Cauquenes. Me da como una esperanza tremenda, digamos. Y bueno, le mando un abrazo muy grande a todos los que nos están escuchando. Y lean a Omar Cáceres libremente. Cierren los ojos, escuchen las imágenes. No intenten entenderlo o entiéndanlo sin entenderlo, como decía San Juan de la Cruz. Y escuchar hablar de un cauquenino a una figura tan relevante para el mundo intelectual de nuestro país, para la cultura, como Cristian Walken, también es un tremendo orgullo. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Sergio. Un abrazo. Hasta una próxima oportunidad. Y nosotros continuamos por las pantallas de Telecauquenes. Muchas gracias. Hasta un próximo programa. Muchas gracias. Buenas tardes.